Buenas, volví. Hoy quería mostrarle la modulación por ancho de pulso, ¿sí? La PWM, que muchos ya lo conocen como el dimmer para corriente continua. Sé que es un tema muy tocado ya en YouTube, en Internet, pero bueno, sé que algunas personas no terminan de entender cómo funciona esto, ¿sí? Y así que quiero hacer mi versión de la explicación de cómo funciona esto. En este caso lo hacemos con un 555, ¿sí? Se puede hacer con otros, se puede hacer con doble transistor, se puede hacer de otra manera. Pero esto es lo típico que encuentran siempre en YouTube. El dimmer es el efecto ese que hacemos de subir y bajar la intensidad de una luz, ¿sí? Que en este lado, en este caso quiere decir es una lamparita, ¿sí? Una lamparita de 7,2 volt y de medio ampere de potencia, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos ese efecto de que sube y baja? Lo vamos a explicar, que ahora lo vamos a ver. Me compré varias porque los próximos videos que vienen voy a hacer alguna cosa de efectos con luces y no tanto de LED, sino más de foquitos. Bueno, quería comentarles, la manera de conexión típica que se hace con el 555 es, bueno, como siempre, obviamente que el pin número 8 va a positivo, igual que el 4, que es el que habilita el 555. El pin 2 y el 6 van unidos, se puentean, y del 6 vamos hacia la Tierra a través de un capacitor. Siempre hay que buscar uno muy chiquito, ¿sí? 104, 103, un 102, porque vamos a trabajar a una gran frecuencia acá. Tenemos un K entre pin 8 y 7 y después vamos a tener dos diodos que están enfrentados, uno mirando para un lado y para el otro. El 4007 puse yo, los negritos típicos, a ver si se ven por acá, ahí están, ¿sí? Y bueno, un potenciómetro de 50K, ¿sí? Acá lo que hice fue un MOSFET, el IRF 530, ¿sí? La salida del 555 es el pin 3 y va con 10K a gate, a la entrada, ¿no? A la puerta del MOSFET. Y tenemos una pull down de 100K para mantenerlo en corte, digamos, cuando no se satura con el 555. Bien, acá les quería mostrar algo que quizás para algunos sí es nuevo, ¿sí? Nosotros tenemos en este caso, en este ejemplo, una lamparita de 7,2 a medio ampere, ¿sí? Pero estoy usando una fuente conmutada que está ahí enchufada en la zapatilla, como decimos en Argentina, de 12 volt. Es de 12 volt, ¿sí? O sea que acá está conectado a 12 volt. Pero la lamparita a 12 volt se muere, se quema de una, no te perdona, porque es mucha la diferencia. Entonces tengo un 7805. Un 7805 es un regulador lineal que obviamente en su salida da 5 volt. Pero ¿por qué da 8 acá? Porque lo que se hace es una división de voltaje en la pata del medio, en el pin del medio, para tener una referencia distinta de cero, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de voltaje hablamos de diferencia de potencial, pero siempre medimos uno con otro. Entonces decimos, si de 0 hasta acá, ¿cuánto hay? Si vos no le pones nada y solamente directamente a tierra, es decir, a la masa, entonces por el 7805 van a salir 5 volt. Pero si vos haces un divisor de voltaje y acá cambia el voltaje, te puede dar 2 y pico, 3, entonces cuando haces la suma, te va a dar diferente la diferencia de potencial, ¿sí? Para que se entienda, en lugar de salir 5 volt, van a salir 8, porque la referencia siempre se toma del pin del medio, en el 7805. Si vale 0, va a salir 5. Pero si vale un poco más arriba de 0, vamos a un eje cartesiano para verlo. Si va un poco más arriba de 0, la diferencia va a ser menor. Entonces, ahí nos vamos a 8 volt, ¿sí? Vamos a tener dos capacitores, uno de 470 microfaradios
Y después vamos a tener uno de 10 microfaradios como filtro, tanto de la entrada como de la salida. Esto como para aplanar bien que no haya tanta vibración en la corriente continua, así que no haya tantos piquitos, mini piquitos en realidad, porque esto ya es muy en corriente continua. Lo había hecho con 25K de potenciómetro, un K entre la salida y el pin central del 7805. Acá lo dibujé como real, ¿no? Que es este de acá, el que está ahí. Bien, el MOSFET es el que está al lado, es ese que está acá. Bueno, les quería comentar entonces, para que se entienda bien, ¿para qué hacemos todo este lío? Bueno, normalmente a un foquito, una lamparita como esta, nosotros podemos modificarle esa cosa de volumen de lo que es luz, ¿no? Que alumbre más, que alumbre menos. Si colocamos un potenciómetro, hay distintas maneras de colocarlo. Pero acá, en este tipo de circuito, no es tan eficiente. Porque nosotros tenemos que para la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Es decir, que si nosotros jugamos con la intensidad, si hacemos que pase menos corriente, vamos a bajar la potencia. Porque esto es una multiplicación, ¿sí? 2 por 3, supongamos, 2 por 3 es 6. Pero si es 2 por 1,5, ya es 3. Ya nos fuimos a una potencia más baja. ¿Se entiende, no? Que al bajar la corriente bajamos la potencia del foquito y alumbra menos. Pero ¿quién se hace cargo de eso? De que baje la potencia del foquito. La resistencia. La resistencia va a tener que crear más calor. Voy a buscar la lapicera así no apunto con el dedo. En la resistencia va a haber más calor, ¿sí? Porque alguien se va a tener que hacer cargo de la diferencia de voltaje entre uno y otro. Los dos provocan una caída de voltaje, ¿sí? Si nosotros estamos en 8, acá va a haber una caída de voltaje y acá va a haber otra caída de voltaje para llegar a 0 volt. ¿Sí? Esto es ley de Ohm. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros pretendemos una menor corriente, vamos a lograr que uno de los dos labure más. Porque digamos, si el foco alumbra menos, ¿sí? El calor de la resistencia va a ser mayor. Entonces no es tan eficiente para bajar la intensidad de luz. ¿Por qué es tan bueno esto? La modulación por ancho de pulso. Porque esto lo van a ver en Arduino, en qué sé yo, en otras plaquetitas que se programan. Es algo muy, pero muy importante. Porque esto va a estar dentro de la programación también, además, perdón. No solamente en esta electrónica vieja que manejamos componentes discretos, ¿sí? Sino que estamos hablando ya de que esta modulación la van a usar en Arduino. Para hacer, por ejemplo, esto de la luz, ¿no? Que alumbra más, que alumbra menos. Entonces, tenemos que ver esta gráfica para entenderlo bien. ¿Por qué decimos que todo este lío es mucho mejor que esto? Bueno, así sería lo siguiente. Nosotros, ¿qué dibujé acá? Varios cuadraditos, ¿sí? Acá hice un cuadradito y dejé dos espacios libres. Un cuadrado y dos espacios libres. Y otro cuadrado. Esto representa los 8 volt que usa el foquito. Yo me pasé un poquito de 7,2, ¿sí? Lo puedo regular a 7, pero como es 8 no lo va a quemar. En 9, 10 ya el foquito se puede quemar. Siempre hay un rango de más y de menos. Bueno, en este circuito, nosotros lo que estamos haciendo con este capacitor tan bajito, estamos haciendo una alta frecuencia. Esto está pasando muy rápido, ¿sí? Muy rápido. Pero ¿qué pasa? Cada vez que nos detenemos en el tiempo, la lámpara por un instante en el tiempo va a tener toda la potencia, va a tener todo el voltaje y toda la corriente que necesita para funcionar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hago dos lugares en blanco? Porque yo digo, si en este tiempo ilumina, en dos tiempos descansa. En un tiempo ilumina y en dos tiempos descansa, ¿sí? Alumbra bajo, es decir, como si hiciéramos esto. Más o menos a esa intensidad, ¿sí? Más o menos sería eso. ¿Qué está pasando acá? Acá es la mitad de la luz. ¿Por qué? Porque dice, trabajo una vez y descanso una. Trabajo una vez y descanso otra.
Trabajo una vez y descanso otra. Es al 50%, es mitad y mitad. Mitad prendo, mitad apago. Mitad prendo, mitad apago. Mitad prendo, mitad apago. Y así, eso ya estaríamos a la mitad. O sea que si toda la luz es esto, más o menos, no sé cuánto hay, más o menos por ahí, estamos a la mitad. A la mitad. ¿Qué pasa acá? Y la mayor parte del tiempo estoy entregando toda la potencia al foquito, ¿sí? A la lamparita. A la lamparita le estamos entregando con el 555 a través de un MOSFET toda la potencia. Es decir, le damos la potencia en un instante y un instante mucho más chico que lo que trabaja en esa entrega de potencia tanto de voltaje como de intensidad. Volvemos otra vez a dar esa energía. Descansamos, volvemos a dar, pero como la mayor parte del tiempo estamos entregando potencia y corriente, intensidad, entonces ¿qué pasa con la luz? Se va a todo, ¿no? A lo más iluminado posible, que sería esto. ¿Qué pasa en este último? Porque hago un espacio de trabajo, 3 descanso, 1, 3 descanso. Y bueno, eso ya es esto. Ya es casi todo, prácticamente todo bajo. Casi apagarse. ¿Sí? Una cosa ahí sería. En donde ya es tan espaciado el tiempo de descanso, en donde nosotros le damos toda la potencia a la luz, pero la gran parte del tiempo está apagada. Se prende de nuevo y la gran parte del tiempo apagada de vuelta. Ahora, ¿por qué esto nosotros no vemos un parpadeo? Porque estamos en alta frecuencia. Como estamos en alta frecuencia, nosotros en la retina nuestra del ojo no tenemos gran velocidad para ver los cambios. ¿Querés ver los cambios? Te bajo la frecuencia. ¿Cómo te la bajo? Con un capacitor mayor. Sacamos este y vamos a conectar un capacitor de 1 microfaradio en donde vamos a tocar la frecuencia. Mirá acá como, ya no sé si la cámara lo toma, ahí, que parpadea, ¿no? Como que vemos una cosita ahí que en la cámara se ve como mucho más tranquilo el parpadeo, pero acá que lo veo en real, o sea que lo veo directo con mis ojos, está parpadeando a una velocidad increíble. ¿Y por qué pasa? Porque ya bajé tanto la frecuencia que ahí sí lo toma mi ojo. ¿Sí? Por eso acá necesitamos una alta frecuencia para no ver esos cambios. Entonces volvemos al 103, al 104 para tener una buena frecuencia de entrega de potencia y de corriente para lograr el efecto, ¿no? Si yo sube todo, y después giro para el otro lado, voy bajando hasta apagarlo. Y ese es el famoso dimmer, ¿sí? Que es subir y bajar, pero en este caso es para corriente continua. No lo confundan con el dimmer que usamos para las lámparas de los techos, que son de corriente alterna, ¿sí? Esto es corriente continua. Bueno, otra cosa que les quiero decir. Como la entrega es total de potencia y de intensidad, el que menos sufre va a ser el MOSFET. El MOSFET te lo puedo garantizar que está completamente frío, ¿sí? El MOSFET, nosotros por ejemplo, hago ahí, lo toco y está frío. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el MOSFET abre y cierra como un interruptor, ¿no? Si no entramos en su zona ómnica, ¿sí? De ohmios, ómnica, o activa creo que también la llaman, él no va a calentar. Es decir, si le damos una buena corriente, él se satura de una y cierra y abre, cierra y abre. ¿Sí? Por cada pulso que venga de acá, por eso son cuadraditos, ¿no? Porque es una señal cuadrada siempre. Cierra y abre. Pero como lo hace con toda la potencia, porque entrega todo el voltaje con toda la corriente, entonces él se comporta como un interruptor, ¿sí? Abre y cierra, abre y cierra. ¿Y qué pasa con eso? Que el MOSFET en esa situación de trabajo, si trabaja de esa manera, si se le entrega toda la corriente, ¿sí? y el voltaje, en realidad esto se maneja más por voltaje que por corriente, ¿no? Pero si se le entrega todo el voltaje, él no va a trabajar en caliente, es decir, no se va a calentar, no va a tomar temperatura, va a trabajar siempre en frío. Por eso los MOSFET para estos dimmer están buenísimos, ¿sí? Se pueden usar de forma perfecta, la verdad,
porque entrega, como la potencia se entrega siempre de una, completa, es decir, voltaje e intensidad, entonces él siempre trabaja en frío. Si entramos en una zona de activa o zona ómnica, como si fuera el transistor en el punto Q, digamos, en ese equilibrio que yo siempre menciono en otros videos, entonces ahí sí va a tomar temperatura y se va a calentar. ¿Sí? Acá es prendido, apagado, pero es tan rápido y se entrega por completo el voltaje con la corriente que el MOSFET está frío, no necesita disipador de calor. ¿Sí? Si querés alguno así como de, digamos, de seguridad por las dudas, le podés poner, no hay ningún problema. El que sí se va a calentar, obviamente, es el regulador de voltaje, porque ese sí necesita un disipador de calor porque es lineal y constantemente está regulando el voltaje. ¿Y cómo lo disipa lo que se come, entre comillas, de voltaje? Y por calor. Lo elimina por calor. Recordad que acá estamos reduciendo, ¿no? Desde 12 nos vamos a 8 y no de 5. Acordate que acá le hicimos una pequeña trampita de un divisor de voltaje para lograr que en lugar de que salgan 5, salgan 8. ¿Sí? Porque el mínimo es 5. 7805 te regula a 5. Pero si vos lo regulás distinto y no le das, digamos, la referencia de 0 volt, entonces él va a sacar, va a ser una menor diferencia, de 12 a 8. ¿Sí? En lugar de 12 a perder 7, ¿no? Y que salgan 5, sino que de 12 va a perder 4 y se va a 8. Así que bueno, yo sé que es un tema un poco tocado ya en internet, que se habló muchas veces, pero bueno, me gustó dar mi versión de lo que es la entrega de potencia. Esto no solamente es para una luz, también se usa para motores. ¿Sí? El motor, tengo uno acá, a ver si lo puedo conectar un minutito. Tiene una fichita que lo que haríamos es subir y bajar la velocidad del motor también, ¿no? Como para que ustedes vean. A ver si puedo conectarlo. En esta parte yo siempre transpiro y sufro porque me voy a comprar un soporte. Porque la mayoría me dice, dale, flaco, tardás un montón para conectar las cosas. Así que bueno. Bueno, ahí lo tenemos en una velocidad. Y ahí subo la velocidad. No sé si se escucha el sonido. Ahí bajo la velocidad del motorcito. Ahí, muy poquito. Y lo puedo subir. Bueno, y así regulás también la velocidad de un motor, ¿sí? A veces si escuchan algún tipo de zumbido en los motores, es más que nada por las bobinas que traen, ¿sí? Entonces ahí tienen que tocar un poco la frecuencia para que desaparezca que no se haga esa oscilación que a veces se suele producir en las bobinas. ¿Qué otra cosa? A ver si faltó algo, porque yo a veces hablo tan rápido que me termino olvidando de alguna cosa. Pero bueno, lo principal, ahora lo filmo así, como siempre hago, para el que quiera, ahí creo que está todo, más o menos sacarle una fotito a captura de pantalla, poniéndole pausa. Es eso más que nada, es decir, trabajamos la entrega total de la potencia a una luz, ¿sí? Por la cual nosotros lo que hacemos es el efecto de iluminar más o menos, corriéndolo, ¿sí? Bajando su intensidad o subiéndola, pero recuerden que esto es en corriente continua, ¿sí? Corriente continua. Ahí estaba el lío de la electrónica que yo siempre tengo. Cada vez que armo algo hago como un desparramo de componentes. Así que bueno, en un video próximo seguramente se van a venir algo de así de foquitos. Alguna cosita se me va a ocurrir como para ir viendo otros temas. Y bueno, voy a volver con videos que sean un poquito más avanzados y videos de este estilo que son un poquito más más fáciles de hablar, ¿no? De entender, más básicos para aquellos que bueno, no manejan todavía conocimientos tan avanzados, ¿sí? Como el video anterior creo que era todo
un conjunto de componentes mucho más grande que todo esto y bueno, se complicaba un poco más para aquellos que todavía no manejan ciertos temas. Lo que sí, bueno, me parece que ya es hora de hablar bien del transistor, hacer algunos ejemplos de transistor, porque el transistor yo creo que es uno de los componentes que más se utiliza en la electrónica, son esenciales, ¿sí? Eh, Así que seguramente vamos a ver el tema de corte, saturación, zona activa o zona ómnica de los transistores para poder entenderlos un poco más. Y estuve viendo unos amplificadores solamente hechos con transistores, que estaba lindo como para aprender un poco más el tema del sonido, ¿no? De las señales de sonido que se puedan transmitir y bueno, entender un poco más. Y no hacer, digamos, amplificadores de audio que ya vienen integrados en, no sé si tengo uno a mano, pero que vienen integrados así, digamos, en este integrado chiquito, y hacerlo más con transistores, para entender un poco más la electrónica, ¿sí? Así que bueno, si te gustó el video, dale manito arriba, pulgar arriba. Y como siempre digo, compartilo con aquellos que les gusta la electrónica. Esto es Electrónica con Ari, si es la primera vez que me ves. Y bueno, toco distintos temas y lo que se viene va a ser un poco divertido porque voy a hacer seguramente algunas secuencias de luces o algo como para darle un poquito más de otra imagen a todo esto, ¿no? Así que bueno, les mando un beso a todos, muchas gracias, chau.